A abril de 2022, más de 78.500 empresas se encuentran en estado moroso en nuestro país, un crecimiento de un 5,1% en comparación al mismo periodo de tiempo en el año 2021 y de un 2,9% respecto a enero de este año, según el informe de morosidad de empresas publicado por Equifax junto a la Universidad San Sebastián. Es el comercio el que se ha visto más afectado y, en resumidas cuentas, respecto al tamaño de las empresas que más han tenido problemas son las de pequeña y mediano tamaño. Si tú eres parte de una pyme que se encuentra en esta situación, o si es que conoces a alguna persona que se encuentra en esta situación junto con su pyme, te invito a revisar el segundo capítulo de Grupo Defensa Responde. En este segundo capítulo de Grupo Defensa Responde nos encontramos nuevamente con Ricardo Ibáñez, con quien compartimos en el capítulo anterior donde estuvimos hablando de las personas que se encuentran en DICOM. Ricardo, agradecerte nuevamente tu presencia. La situación de las empresas hoy en Chile es algo crítica. ¿Cómo podemos definir que más de 78.500 empresas se encuentren en estado moroso? Lo puedo definir en una sola palabra: catastrófico. Agradecerte nuevamente la invitación, Esteban, donde podemos seguir dándole un poco de curso a lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, que nos referimos a las personas morosas. Esas son las personas y hoy día queremos hablar un poco de las pymes que están en situación de morosidad. Son más de 78.000 empresas que hoy día están fuera del sistema financiero. 78.000 empresas que tienen que seguir funcionando, que tienen que seguir pagando sueldos, que tienen que seguir pagando impuestos, que tienen que seguir pagando cotizaciones previsionales, FONASA e ISAPRE. En consecuencia, son 78.000 emprendedores que hoy día no duermen. ¿Por qué te hablo de emprendedores? Porque el gran porcentaje de empresas que hoy día están en DICOM son microempresas o empresas de pequeño tamaño, donde no hay un gerente de administración y finanzas que esté lidiando con los números, un gerente comercial que esté viendo las ventas o un gerente general que esté encargado de la estrategia. Generalmente aquí estamos hablando de un emprendedor, de un pequeño empresario, de empresas de 20, 15, 10 trabajadores que hoy día no puede dormir producto de esta bicicleta financiera que se le ha venido generando, que hoy día lo lleva a estar en DICOM. A diferencia de las personas, donde generalmente el DICOM es algo inmediato, es decir, dejé de pagar y en 30 días estoy en DICOM, en el caso de las pymes vemos un fenómeno que es bastante más preocupante. La pyme generalmente, para llegar a DICOM, ya pasó por una situación de endeudamiento de mala calidad bastante larga. Declaró cotización y no las pagó, se puso a trabajar con los factoring, empezó a tirar cheques a fecha, empezó a chutear proveedores, empezó a pagar el sueldo a gotera. En consecuencia, es una problemática aún más grave que hace en el fondo necesario ilustrar a estas pequeñas y medianas empresas acerca de cuáles son las alternativas que tienen para salir de esta situación de morosidad y para volver también a enmendar el rumbo de su empresa y a seguir ejerciendo esta actividad tan noble que es emprender, pero sin esta pesada mochila que es el endeudamiento. Seguir trabajando, o también, ¿por qué no? Digamos las cosas como son, y digámoslo con bastante hidalguía y con bastante valentía, muchas veces darle un cierre ordenado a una empresa. Si las empresas tienen ciclos y las empresas tienen una vida útil, hay empresas que son eternas y vemos en nuestra economía empresas que llevan más de 100 años proporcionando bienes o servicios, y vemos empresas que cierran y que se vuelven a regenerar, que mutan, y eso es una de las cosas que yo aplaudo de los emprendedores, de toda esta fiebre de emprendimiento que hay en nuestro país y en el mundo en general, de las startups, ¿no es cierto?, donde los jóvenes no ven con estos ojos que las personas de mayor edad, los que no somos millennials, los que no somos centennials, los que somos de la generación X, los baby boomers, vemos como tan reticentes que es a quebrar. Hoy día tú ves a un joven de 23, 24 años que emprende y si le da mal, bueno, ocupa la ley de quiebras, cierra su negocio y vamos con otro emprendimiento. Sin embargo, aquellas personas que pasamos la barrera de los 40, muchas veces le tenemos un temor a esta situación de endeudamiento y tratamos de tapar el sol con un dedo. El emprendedor, por regla general en nuestro país, es tremendamente optimista y piensa que el próximo mes va a ser mejor, que el próximo mes sí la hago, el próximo mes sí voy a lograr sacarme este tema de endeudamiento, el próximo mes cierro un negocio, el próximo mes me gano la licitación, el próximo mes voy a tener mayor suerte, baja el dólar, sube el dólar. Esta inflación, inflación, deflación,
una serie de conceptos que hoy día yo muchas veces miro a estos emprendedores y digo, tomemos decisiones con la calculadora, tomemos decisiones con el cuaderno de la abuelita. El cuaderno de la abuelita es bien simple. Usted vende o le ingresa menos de lo que tiene que pagar, toma una decisión. Y esa decisión hoy día, ¿cuál debe ser? Muchas veces darle un cierre ordenado a la empresa, la liquidación, la quiebra, o bien reestructurar la empresa a través de un proceso de reorganización. Ricardo, que me quería detener en un punto que tú tocaste, que las pymes o las empresas empiezan a chutear a los proveedores, empiezan un poco a desligarse de las deudas que tienen. ¿Qué pasa cuando ya una pyme se da cuenta de que no tiene cómo poder pagar sus deudas? ¿Qué alternativas tiene? Mira, antes de responderte la pregunta, ¿sabes lo preocupante? Que el emprendedor, el pequeño empresario, en el ánimo de sacar su negocio adelante, en el ánimo de no dar su brazo a torcer, en la vergüenza que da hablar del fracaso. Porque hablar de la quiebra es como hablar cuando tú estás en pareja, ¿no es cierto? Y te separas, fracasaste. Como cuando estás en la universidad y reprobaste un ramo, fracasaste en ese ramo. Da vergüenza. Entonces, como da vergüenza hablar del fracaso financiero, muchas veces el emprendedor, el deudor, entra en un ciclo de endeudar a todo lo que está cerca de la empresa. Te voy a explicar el fenómeno. Yo soy emprendedor, no puedo pagar las cotizaciones previsionales. ¿Qué es lo que hago? Ocupo mi línea de crédito o pido un préstamo personal para meter en la empresa. Tampoco ya tengo acceso a crédito. A mi pareja, a mi señora, a mi marido, a mi hijo, a mi primo, a mi amigo, a mi compadre. Le digo, oye, obtén un crédito por favor, sácame un avance en efectivo, necesito pagar imposiciones, préstame un cheque y yo te lo cubro. Y empezamos a agrandar este ciclo de endeudamiento, ya no tan solo la empresa, al RUT, 76.250.540-K, sino que empezamos a agregarle mayores deudores que son personas naturales. Por eso que frente a esta situación de endeudamiento, ¿qué hacer cuando yo me di cuenta? Primero, mirarme al espejo. Tú me dices, bueno, que ganamos mirándonos al espejo. Mirándonos al espejo financieramente. Cuando yo me miro al espejo financieramente, tengo que ser brutalmente honesto conmigo mismo. Y decir, ¿este negocio va para adelante o este negocio realmente no da para adelante? Si los emprendedores o los empresarios también nos podemos equivocar. Yo te hablo de emprendedor o empresario porque yo emprendí con Grupo Defensa, partí una empresa, un estudio de abogados, donde éramos un abogado y hoy día somos más de 100 repartidos a lo largo de todo Chile. Partimos con un oficina, hoy día somos 23 oficinas a lo largo del país y nada está exento de que en algún momento nos puede ir mal. Hay que pagar remuneraciones, hay que cobrar a los clientes. Si algún día ese match no se da, hay que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser inteligentes. Lo peor que podemos hacer, te di el ejemplo en el programa pasado, es cuando niños jugábamos a la cuerda y veíamos a alguien que iba, saltaba y notábamos nosotros que se empezaba a cansar. Notábamos nosotros que no iba a tener el ritmo para seguir saltando y esta persona seguía en el juego de la cuerda. ¿Qué pasaba con esa persona? Se daba un tremendo costalazo. ¿Y quién ganaba? Ganaba no el que saltaba más rápido, sino el que sabía cuándo salirse. En consecuencia, hoy día, cuando tú me preguntas qué debe hacer una pyme, una vez que se hace este examen frente al espejo, es decir, mi negocio es viable, reorganizo mis deudas, que para eso hay un procedimiento que la ley establece. De hecho, en eso mi negocio no es viable, opto por la quiebra. De hecho, en eso me quería detener, Ricardo. ¿Qué es la reorganización y por qué puede ser una buena alternativa para las pymes? La reorganización es un procedimiento judicial que permite ponerle un paraguas a la tormenta que vive el emprendedor. ¿Cuál es la tormenta que vive el emprendedor a la pyme? Las llamadas de cobranza, los embargos, las notificaciones por deudas previsionales, la presión de los trabajadores, la presión del arrendador, la presión de la banca, el llamado telefónico, la visita del ejecutivo. Cuando tú entras en un procedimiento de organización, primero se decreta lo que es la protección financiera concursal. ¿Qué es la protección financiera concursal? En términos muy simples, es un paraguas que se te despliega por 90 días. 90 días donde tú puedes ordenar tu empresa en conjunto con tu abogado, presentar un plan de pagos a los acreedores y buscar una solución a tu conflicto financiero. ¿Qué es lo que busca generalmente el deudor? ¿Qué es lo que busca generalmente el emprendedor? ¿Qué es lo que busca la pyme? Tres cosas súper simples. Mayor plazo para pagar, condonación de intereses o bien el perdón de alguna parte de la deuda. En ese contexto tienes estos 90 días para estructurar en base a una situación real un plan de pagos real. Lo que nosotros muchas veces vemos antes de que las pymes se sometan a estos procesos es que se obligan a plazos y se obligan a condiciones que son imposibles. Tú eres más delgado que yo. Yo peso más de 100 kilos, peso 103 kilos. Si yo me inscribo en la maratón de Santiago para correr 41K,
no hay ninguna posibilidad de que yo termine esa carrera. Ninguna posibilidad. No estoy preparado, no estoy siendo real, no estoy siendo honesto cuando me inscribo en el 41K. Sin embargo, a lo mejor puedo correr los 5. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que invitar a las pymes en estos procedimientos de reorganización? Que en conjunto con su abogado busquen un plan de pago y un plan de financiamiento que sea realista para los objetivos que persiguen y acorde a los ingresos que están teniendo. Esto puede derivar en dos cosas: que los acreedores te digan sí y le damos continuidad a la empresa después de un análisis de viabilidad, o bien que los acreedores te digan que no y le damos un cierre ordenado a la empresa. ¿Qué mejor que tu abogado, en conjunto con tu contador, avalado por tus acreedores, te digan: ¿sabes qué, Esteban? En realidad tu negocio no es viable, no te aprobamos el plan de reorganización. Y en ese contexto le podemos dar un cierre ordenado a la empresa, se extinguen las deudas, todas las deudas que tenías con tu pyme, y tienes la posibilidad de reemprender, pero reemprender limpio, sin esta mochila anterior que implica un procedimiento, implica un negocio fallido, un negocio fracasado. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que el deudor o la pyme sale de una empresa con una deuda de 50 millones de pesos, se mete dentro del negocio, le empieza a ir bien, pero las pequeñas utilidades que tiene al principio, sabemos que cuando emprendemos al principio no es llegar y abrazarse a los fajos de dinero, tenemos que empezar a pagar las deudas que dejamos del negocio anterior. Y el deudor, en definitiva, el emprendedor, se frustra porque vive eternamente endeudado. Aquí la ley hoy día te ofrece un procedimiento para decir: salgamos de este negocio que fue malo, después de haberlo analizado y haber visto sus posibilidades de ser viable o no, y emprendamos un nuevo negocio sin este estigma, sin esta presión del negocio anterior en que fracasamos. ¿Cómo una pyme puede empezar este proceso de reorganización y qué deudas, por ejemplo, puede renegociar un emprendedor? Hoy día las deudas que son reorganizables son todas aquellas deudas que dicen relación con los principales dolores de cabeza de una pyme: créditos bancarios, créditos financieros, factoring, leasing, deudas de arrendamiento, dividendos hipotecarios, deudas de proveedores. Eso es lo que hoy día asfixia a la pyme. ¿Qué deudas puedo liquidar? Si es que quiebro, todo tipo de deudas. Hemos visto empresas que no tienen problema con proveedores, que no tienen problema con los bancos, que no tienen problemas con factura, pero sí tienen deudas de arrendamiento. Por ejemplo, nos ha pasado y hemos visto en esta época de COVID, jardines infantiles que estuvieron cerrados 1 año y medio, restaurantes que estuvieron cerrados 1 año y medio. Su deuda principalmente es arrendamiento y deudas de carácter fiscal, impuestos y cotizaciones previsionales. Tú, en un procedimiento de quiebra, puedes extinguir deudas como son Tesorería General de la República, deudas de carácter tributario, por tanto, deudas de carácter laboral y deudas de carácter financiero. Es decir, puedo reorganizar todas mis deudas, salvo las deudas que tienen origen en los impuestos y en las deudas previsionales, pero cuando quiebro con todas mis deudas y llego a una deuda seria y puedo volver a reemprender. Nos dimos cuenta, por ejemplo, hemos visto en el Centro Santiago, que a mí me toca pasear todos los días por el Centro Santiago, donde hubo locales que no eran malos negocios, pero el estallido social y el COVID los llevaron a una situación de insolvencia donde tuvieron que bajar la cortina. Esos negocios pueden quebrar, quedar con una deuda igual a cero y volver a reemprender en otra localidad de Santiago o en otras regiones del país. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la liquidación? Porque esa es otra opción que tienen las pymes sobreendeudadas. ¿Qué es lo que persigue la liquidación? La liquidación lo que persigue es darle un cierre ordenado a la empresa. ¿Qué es lo que hacía el emprendedor, el pequeño empresario, antes de la ley de quiebras? El pequeño empresario, el pequeño emprendedor andaba arrancando. Cambiaba el teléfono, se cambiaba de casa, armaba una nueva empresa a nombre del hijo, armaba una nueva empresa a nombre de la conviviente, de la señora, del esposo, del marido, de la polola o de quien fuese. La ley lo que busca hoy día es darle un cierre ordenado a la empresa para que este emprendedor pueda volver a emprender como él, persona natural que constituye una empresa, o él como accionista de una sociedad por acciones, o con él como constituyente de una empresa individual de responsabilidad limitada. Le permite no tener que esconderse. ¿Cómo iniciamos, Ricardo, el proceso de la liquidación? Ambos procedimientos requieren la asistencia de un abogado, son procedimientos judiciales. Recordarte que en defensadeudores.cl, que es una empresa de Grupo Defensa, son más de 20 años que llevamos defendiendo empresas y personas del sobreendeudamiento. Obtuvimos la primera sentencia en Chile con la nueva ley de quiebras. Más de 3.000 procedimientos concursales, más de 3.000 quiebras hemos asesorado en nuestro país. Todas ellas, o la gran mayoría de ellas, con éxito en su resolución de liquidación. Por lo tanto, te podemos decir que somos un estudio especialista en esta materia, con más de 20 años de experiencia, de Arica a Punta Arenas, con abogados especializados en estas materias que son la ley 20.720, ley de quiebra. Las deudas no son un juego de niños.
Hoy día nosotros vemos como muchas veces deudores son inducidos a cometer prácticamente delitos concursales mediante el ocultamiento de bienes. La ley de quiebras es súper positiva para el deudor, pero tiene ciertos matices que es importante asesorarse por gente experta. En defensadeudores.cl ya son 7 años con la nueva ley de quiebra, con gran cantidad de procedimientos concursales. Somos un actor relevante dentro de la legislación concursal en Chile, y durante más de 20 años defendiendo también personas y pymes, sobre todo sobreendeudadas, que buscan una solución al amparo de la ley. Hoy día lo que nosotros no queremos impulsar, y lo que nosotros no hemos hecho, es impulsar al deudor a que cometa ilícitos. Lo que nosotros buscamos es que, ocupando las herramientas legales, el deudor, y en este caso la pyme, el empresario, puedan desenvolverse en el ambiente financiero y en el ambiente legal con la frente en alto, sin quedar debiéndole un peso a nadie, y mirando de frente a sus acreedores, pudiendo volver a reemprender y volver a empezar. Y después de todo este trayecto, Ricardo, donde, bueno, en este caso buscan asesoría, etcétera, ¿qué pasa al final de todo este procedimiento con los emprendedores, con las empresas? A ver, lo que pasa es que el efecto básico de la quiebra es que la deuda queda en cero. Recupero el DICOM 999, el mayor índice, y logro en consecuencia la rehabilitación financiera. Si lo que busca el emprendedor no es someterse a un procedimiento de quiebra para quedarse en su casa mirando la televisión, o quedarse en su casa mirando las redes sociales, o quedarse en su casa haciendo TikTok, lo que el emprendedor quiere hacer es declararse en quiebra para poder volver a empezar, pero volver a empezar tranquilo. Que no tenía una mala experiencia y decir, ¿sabes qué? Ahora quiero hacer las cosas, pero las quiero hacer bien. Ya aprendí. Si esto es como cuando somos niños, me imagino que tú y yo, cuando fuimos niños, metimos los dedos en el enchufe. ¿Qué nos pasó? No dio la corriente. ¿Cuántas veces metimos el dedo en el enchufe? Una. En consecuencia, con la ley de quiebra, ¿qué es lo que se busca? Que el deudor, el empresario, el emprendedor que pasa por este periodo, aprendió de los errores, ya sabe lo que no hay que hacer. Y en consecuencia vuelvo a emprender de manera ordenada y logro tener éxito en mi negocio. Nosotros tenemos gran cantidad de clientes, gran cantidad de personas que han pasado por nuestra organización, que se han declarado en quiebra y hoy día tú los ves muertos de la risa. Y no hay nada más agradable cuando tomaste un cliente en situación de quiebra y después te vuelve a contratar para que tú lo asesores en una planificación tributaria, en una planificación societaria, por los nuevos negocios que estás emprendiendo. Los casos de éxito son por miles de personas que hemos declarado en quiebra y que vuelven a reemprender y vuelven a renacer. Eso es un renacer. Es volver a sentirse libre, sacarse esa pesada mochila que es el endeudamiento, que hoy día acarrean más de 75.000 empresas. Empresas donde sus trabajadores hoy día están en una situación frágil y donde sus dueños o accionistas, créeme, que no duermen. Antes de seguir, Ricardo, quiero dejar invitado a todas las personas que nos están mirando a unirse a las redes sociales del diario La Hora a través del sitio web www.lahora.cl y también de las diferentes páginas que en este caso el diario cuenta en TikTok, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Además también los dejo invitados a revisar las páginas de Grupo Defensa, también en Facebook Grupo Defensa, en Instagram @Grupo Defensa y también en su página web www.grupodefensa.cl. ¿Conoces este número? ¿Sabías que con este teléfono te puedes defender? Porque eres importante para nosotros, ponemos a tu disposición más de 100 abogados expertos en temas de familia, penal, laboral y deudas. No te defiendas solo. Grupodefensa.cl está contigo. Al igual que en el primer capítulo, salimos a la calle a preguntarles a la gente si es que tenían dudas respecto al sobreendeudamiento de las pymes, y estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Hola, buenas tardes. Mire, quisiera hacer una pregunta en cuanto a las pymes. Las pymes, esto como para que se puede declarar en quiebra, ¿eso depende del monto adeudado o de la cantidad de proveedores? Esa es mi consulta. Los procedimientos de quiebra están sujetos a una serie de mitos. Uno de ellos es pensar de que debo deber un monto mínimo. Hoy día la tormenta es distinta para distintos tamaños de empresas. En consecuencia, para una gran empresa, un problema de 5 millones de pesos puede ser algo irrelevante.
Sin embargo, para un microemprendimiento, 5 millones de pesos es todo su capital de trabajo y probablemente ahí se le va la vida. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto que te acabo de señalar, Esteban? Es que la ley no exige un monto mínimo porque las empresas tienen distintos dolores. En defensadeudores.cl, una empresa de Grupo Defensa, hemos visto quiebras con deudas de 1.500 millones de pesos y empresas que han quebrado con 5 o 7 millones de pesos, porque los flujos son distintos y las necesidades son distintas. De manera tal que el endeudamiento, el nivel de endeudamiento, la cantidad de proveedores no es una exigencia para poder presentar una solicitud de liquidación voluntaria. La ley tiene otra exigencia. Debo acreditar mi estado de insolvencia, debo acompañar los juicios que tengo en contra, debo tener 2 o más juicios en contra de acuerdo a las interpretaciones que han hecho los tribunales de justicia, pero en términos de monto, la ley no establece nada al respecto, de manera tal que se puede declarar en quiebra o en un procedimiento de liquidación voluntaria, que es lo técnicamente correcto, una microempresa con una deuda de 10 millones de pesos, como también una gran empresa con una deuda de 3.500 millones de pesos. El procedimiento es el mismo y los invito a informarse. Ricardo, vamos con la segunda pregunta que nos hacen llegar, que es respecto al tiempo con la declaración de quiebra de una empresa. Pasemos a revisar la segunda pregunta. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Mi pregunta es, si me declaro en quiebra, ¿podría volver a tener otro emprendimiento y en cuánto tiempo? Los procedimientos de quiebra o liquidación voluntaria tienen una duración que según la ley deberá ser de 12 meses. Pero bien sabemos que la ley, la teoría, es muy distinta a la práctica. Lo que hemos visto en la práctica es que estos procedimientos toman alrededor de 18 meses en terminar su total procedimiento, en que el deudor queda absolutamente exonerado de su deuda. Pasado este tiempo, el deudor, emprendedor, microempresario, empresario, puede rehacer su vida normal y volver a iniciar actividades sin ningún problema. Volver a ser sujeto de crédito y volver a soñar con este sueño de generar empleo y contribuir a un mejor país. Han existido casos en que la banca, producto de que empresarios se hayan declarado en quiebra, no les ha aperturado productos financieros. En esos casos hemos presentado sendos recursos de protección en las distintas cortes de apelaciones con resultados bastante positivos, inclusive recursos que han llegado a la Corte Suprema que han ordenado a la banca que aperture productos financieros para aquellos deudores que se han sometido a la ley de insolvencia y reprendimiento, porque no hacerlo implica un acto de discriminación arbitrario e ilegal. Por lo tanto, han sido los propios tribunales de justicia que han sostenido nuestra teoría, que es que una persona que se declara en quiebra puede volver a ser sujeto de crédito y puede, por lo tanto, volver a emprender. Vamos a revisar entonces, Ricardo, la última pregunta que nos hacen llegar, que se relaciona con el papel del colaborador en una empresa que se podría declarar en quiebra. Si la empresa donde trabajo se declara en quiebra, ¿quién paga mi sueldo y mis cotizaciones? Cuando una empresa se somete a un procedimiento concursal de liquidación voluntaria o quiebra, como lo conocemos popularmente, quien asume la administración de la empresa es el liquidador. Este liquidador va a liquidar todos los activos de la empresa y los primeros que van a estar ahí en la fila para poder cobrar la plata que les deben, más que los acreedores, más que la banca, más que el arrendador, más que el factoring, etcétera, son los trabajadores. En definitiva, es el liquidador que mediante la liquidación, valga la redundancia, de los bienes, paga a los trabajadores con el objeto de que estos puedan obtener la mayor cobertura respecto de las deudas que puedan existir respecto de su situación, que es la más vulnerable. Así que tranquilos los trabajadores que pueden obtener el pago a través del liquidador concursal dentro de este procedimiento de quiebra. Así que a mantener la calma y a empujar en el fondo a que estos procedimientos salgan rápido con el objeto de que los emprendedores puedan volver al ruedo y puedan volver a emprender y a generar ingresos para nuestro país y en el fondo a generar empleo, que es lo que muchos de ellos es lo que buscan. Ricardo, y antes de terminar, te voy a pedir, al igual que en el capítulo anterior, ¿qué consejo le podría dar a estas empresas que se declaran en quiebra? ¿Cuáles son los temores o cómo podrían enfrentar esta situación que muchas veces se torna bastante desagradable? Primero, no tener vergüenza. Si tú me preguntas, el principal consejo es no tener vergüenza y en segundo lugar,
tomar decisiones oportunas. Como te señalé al principio de la entrevista, muchas veces vemos que el emprendedor, tratando de salir del hoyo, empieza a tirar manotazos para todos lados, y lo único que termina haciendo es agrandando aún más el hoyo financiero. En consecuencia, no tener vergüenza y tomar decisiones a tiempo. Y en tercer lugar, que nunca está de más, recurrir a abogados especialistas en esta materia. Las deudas no son juegos de niños. Hoy día hemos visto que se ha puesto de moda, en el fondo, a través de redes sociales, a través de Google, que no tiene muchas barreras de entrada, abogados que ofrecen servicios de asesoría a pymes en endeudamiento, y hemos visto que muchas veces los meten en grandes problemas, porque no tienen la experiencia. Contarles que en defensadeudores.cl, una empresa de Grupo Defensa, son más de 20 años defendiendo deudores, más de 3.000 procedimientos concursales que hemos llevado adelante. Obtuvimos la primera sentencia en Chile con la nueva ley de quiebras, así que experiencia nos sobra. El pelo no se nos ha caído en vano, así que los invito a seguir nuestras redes sociales, nuestro Instagram @Grupo Defensa, nuestra página web www.grupodefensa.cl, defensadeudores.cl y nuestro número único de atención nacional 600-571-9300, y a visitarnos también en nuestras más de 21 sucursales físicas que han estado abiertas durante toda la pandemia, de Arica a Punta Arenas. Sabemos que tener oficinas físicas, la gente le da confianza. Saber que estamos en Arica, en el edificio empresarial, que estamos en Temuco, en el edificio de la Cámara Chilena de Construcción, que estamos en el fondo en el centro de Santiago, en Providencia, en Maipú, en Puente Alto. Sabemos que la gente para eso tiene un valor, le da confianza, saber que va a tener al menos un lugar donde ir a reclamar. Nuestro equipo de más de 100 abogados dispuesto a seguir ayudando, seguir atendiendo a los cientos de miles de chilenos que hoy día están en DICOM, a las más de 75.000 empresas que hoy día pasan por esta situación de morosidad, que sabemos lo que significa, sabemos lo que duele y sabemos en el fondo la problemática que esto arrastra. Agradecerte, Ricardo. Entonces, la gente ya sabe dónde poder asesorarse, dónde poder ir para poder, en este caso, buscar ayuda en situaciones complejas relacionadas con el sobreendeudamiento. En este caso estuvimos hablando del sobreendeudamiento de las pymes, de las empresas y también de los emprendedores. En el próximo capítulo de Grupo Defensa Responde vamos a contar con la presencia de Rodrigo Valdivia, experto en el área laboral y quien también es abogado del Grupo Defensa. Te invito entonces a revisar las redes sociales de lahora.cl y también de grupodefensa.cl.